de Campeche, en el marco de las actividades conmemorativas por el 15º aniversario de este Instituto de Estudios, se complace en ofrecer esta magna conferencia magistral. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan. Al maestro Víctor Manuel Castillo González, el director general del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Significamos de igual forma la presencia del doctor Víctor Manuel Martínez Bullegoire, conferencista invitado el día de hoy. Agradecemos de igual forma la asistencia en el público de alumnos y egresados de esta casa de estudios, servidores públicos de diversas dependencias del personal de la CODECAN y público en general que nos acompaña. A continuación, le voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Doraluz Tecuatzin Salazar, coordinadora académica de estudios de posgrado del INED, para leer una reseña curricular del ponente, el doctor Víctor Manuel Martínez Bullegoire. Cedo el uso de la palabra, maestra Doris. Buenas tardes a todos y a todas. Me permitiré leer una breve reseña curricular del doctor Víctor Manuel Martínez Bullegoire. El doctor cuenta con los siguientes estudios: licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid, doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Ha sido secretario académico de la UNAM, coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derechos Humanos, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, director general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, coordinador académico de la Unión de Universidades de América Latina, director general de Estudios de Legislación Universitaria en la UNAM, docente de licenciatura y posgrado de la UNAM y de diversas universidades e instituciones de educación superior del Distrito Federal, catedrático de este Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como profesor y tutor del posgrado en bioética de la UNAM, coordinador del área de bioética social del programa universitario de bioética de la misma UNAM, coordinador académico del Seminario Interdisciplinario de Bioética y miembro de la Red Latinoamericana de Bioética. Investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido jurado en diversos premios jurídicos nacionales y es coordinador del área de Derechos Humanos en el Diccionario Jurídico Mexicano. Ha dictado más de 250 conferencias en universidades e instituciones de México y el extranjero. Ha participado en más de 200 eventos académicos, tanto nacionales como internacionales. Ha publicado más de 150 artículos y ponencias en revistas y obras especializadas. Es autor y coautor de diversas obras en materia de derechos humanos. Es suyo el tiempo, doctor Víctor Manuel Martínez Bullegoire. Pues muchas gracias primero por la invitación y felicitarlos por 15 años de mucho trabajo. Este instituto es pionero en la investigación y en los estudios de derechos humanos dentro de las comisiones de derechos humanos. Me tocó estar desde su origen en el instituto, cuando era yo primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de verdad da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes, aunque sea por esta vía. Espero que pronto pueda ser en persona otra vez, porque además cuando hemos dado clase ahí lo hemos disfrutado muchísimo.
Entonces, de verdad, agradezco mucho que me hayan invitado para festejar estos 15 años y de verdad, muchísimas felicidades. Tienen mucho para estar muy orgullosos del trabajo que se ha hecho en todos estos años. Voy a compartir pantalla para que platiquemos lo que había yo preparado. Permítame un segundo. ¿Se ve ya? No, maestro. No. A ver si entra, porque yo ya la veo, mi presentación. Ahí se ve. Sí, maestro, ya se ve su presentación. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien, doctor. Muy bien. Bueno, pues me pidieron que hablara un poco del derecho humanos, el derecho, bioética. Desde hace varios años yo estoy trabajando muchas cosas de bioética. Y que habláramos un poco de ese tema, pero lo vamos a hacer muy centrado y muy relacionado con la temática de derechos humanos. Un primer punto que hay que señalar es que el derecho y la bioética son dos disciplinas que son muy afines, van de la mano y de hecho yo diría que se han desarrollado de forma paralela. O sea, todos hemos oído que la bioética se origina en los años 70 del siglo pasado con el profesor Van Rensselaer-Potter, que publica primero un artículo, después un libro, donde habla de la bioética como puente hacia el futuro. Y el paralelismo con los derechos humanos es muy claro, porque a Potter le toca vivir pues, lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, la brutalidad de los campos de concentración, la brutalidad que significan también las bombas atómicas, y al vivir esto, Potter se da cuenta de que el desarrollo científico, tecnológico que se había logrado en el desarrollo de armas, si se continuaba por esa línea, pues el mundo se iba a acabar. Por eso habla de la bioética como una ciencia o un conocimiento para aprender a usar el conocimiento. O sea, dice, no basta con que aprendamos muchas cosas de la ciencia, que la ciencia crezca, que tengamos nueva tecnología, si no aprendemos a usar ese conocimiento. ¿Y cómo lo vamos a usar? Pues desde una guía ética. Si nos fijamos, ahí surge esa preocupación por decir, el mundo no puede seguir funcionando igual, porque vamos a terminar de destruirnos. Y es un poco lo que pasó con el tema de derechos humanos al concluir la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros vemos desde la carta que crea la Organización de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas tiene como finalidad que no se vuelva a repetir la guerra, y para que no se vuelva a repetir la guerra, garantizar el respeto a la dignidad y derechos de todas las personas. Y ahí es donde van a tomar fuerza los derechos humanos, donde se van a convertir en un paradigma ético de los estados contemporáneos. O sea, hasta ese momento, los derechos humanos eran un tema interno de los estados, desde la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, desde la inclusión de las reformas a la Constitución americana, donde se incluyen, que no son reformas propiamente, enmiendas, donde se incluye el catálogo de derechos humanos de la Constitución americana, hasta 1948 los derechos humanos eran un tema interno de los estados. Incluso en algunos momentos se les llamaba derechos del gobernado, porque surgían en la relación gobierno-gobernado.
pero a partir de ese momento se convierten en el paradigma ético de los estados. O sea, si un estado quería pertenecer a la comunidad internacional, la que se va a formar después de la Segunda Guerra Mundial, donde la finalidad es que no vuelva a repetirse una guerra, una conflagración mundial de esas dimensiones. ¿Por qué? Porque la misma lógica de lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial, los estados dicen, si hay una tercera guerra mundial, se acaba el mundo. Es un poco la misma visión de Potter, que dice, tenemos que aprender a usar el conocimiento. Por eso dice, la bioética es un puente hacia el futuro. La única posibilidad que haya futuro es que aprendamos a usar el conocimiento de otra forma, basados en la ética. Y un conocimiento orientado al respeto de la vida de las personas. Por eso ese paralelismo, se desarrollaron pues, en 1948 la Declaración Universal, pero sabemos que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se logran hasta 1966. O sea, el compromiso ya de los estados con los derechos humanos en tratados internacionales es en 1966 y entran en vigor hasta 1976, los de Naciones Unidas. Si vemos Potter en los años 70, es cuando a principios de los años 70 es cuando lanza su preocupación por la bioética. Hay ese paralelismo en el tiempo. Y los derechos humanos se convierten en la teoría ética o en la teoría moral del derecho para los estados desde ese momento hacia adelante. De hecho, una filósofa muy importante, yo creo que la filósofa mexicana más importante, que es la doctora Juliana González Valenzuela, fue directora de la Facultad de Filosofía 8 años, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, que además es eticista como filósofa. Ella decía que la ética del siglo XX son los derechos humanos. Abiertamente plantear los derechos humanos han venido a darle una renovación a la ética que viene desde los orígenes del pensamiento filosófico, desde los clásicos griegos, incluso antes, pero que con los derechos humanos se refuerza y toma como un sentido práctico. ¿Cómo tenemos que actuar cotidianamente para actuar bien, para actuar correctamente? Bueno, pues eso es por medio de los derechos humanos. En este contexto, si la bioética va a ser la reflexión ética sobre el actuar humano en relación con lo vivo, con la vida, con el bios, pues entonces la bioética no puede existir sin el derecho. Porque hay que ver una cosa, la bioética se plantea, o la plantea Potter desde un principio, como una disciplina de disciplinas. O sea, se dice la bioética necesariamente es multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque necesita el conocimiento teórico, el conocimiento práctico de las distintas ciencias. Necesitamos las ciencias médicas, las ciencias biológicas, incluso la economía, las ciencias sociales y, por supuesto, la reflexión filosófica, ética sobre esas materias. Y lo necesitamos, ¿por qué? Porque si no, no podemos resolver, si no tenemos ese conocimiento, no se puede reflexionar si se está actuando éticamente o no, si no se sabe de qué es de lo que se está hablando. Entonces se necesita esa confluencia de disciplinas. Y en ese sentido, una disciplina que necesariamente tiene que estar presente es la bioética y el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho es el reservorio de la historia moral de las sociedades. Históricamente hemos ido metiendo en el derecho, la humanidad a lo largo de la historia, aquello que consideramos valioso, aquello que consideramos que es la forma correcta de actuar en cada momento. Cuando el derecho permite algo es porque lo considera que es bueno. Cuando ordena que se haga algo es porque es una necesidad de realizar eso para el bienestar de la sociedad. Y cuando prohíbe algo es porque lo considera que es contrario a los valores, contrario a la posibilidad de desarrollo social. Entonces, si nos fijamos, el derecho es una disciplina moral. Incluso
Hay autores que dicen que el derecho es el lado mordiente de la moral o la ética con dientes. O sea, el derecho tiene contenido ético, tiene contenido moral de manera fundamental. Por eso puede ordenar cosas y por eso es una obligación moral de las personas el obedecer las normas jurídicas. Por eso tenemos que obedecer el derecho, porque moralmente es una obligación, porque permite la vida en sociedad, permite el desarrollo de bienes y valores que en el derecho los convertimos en bienes y valores jurídicos. Bueno, pero por otra parte, hoy día el derecho necesita de la bioética. Necesita de la bioética como ese espacio de comunicación interdisciplinaria, de trabajo interdisciplinario, para estar en condiciones de desarrollar las normas que regulen esas situaciones complejas y que requieren ese conocimiento multidisciplinario. Miren, en los años 90, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, creamos un núcleo de estudios interdisciplinarios en salud y derechos humanos, donde invitamos biólogos, médicos de distintos campos, pero invitamos filósofos, invitamos sociólogos, invitamos economistas, invitamos incluso un sacerdote. ¿Para qué? Para que todos pudiéramos hablar en un mismo lenguaje de esos temas que desde el derecho era muy difícil abordar si no se conocía la parte técnica, la parte teórica. Por ejemplo, uno de los temas que nos tocó abordar, porque a los pocos años de haber iniciado ese grupo de trabajo, surgió el tema del genoma humano, todo el tema del desarrollo del proyecto del genoma humano, de la genética, y entonces nos tuvimos que poner a estudiar genética para ver el impacto que la genética podía tener en la dignidad de las personas, en el valor, aquello valioso para las personas en la vida cotidiana y en concreto, de perspectiva muy propia, cómo podía afectar el tema de los derechos humanos. Y así empezamos a trabajar temas como, por ejemplo, la protección de la intimidad personal, conocimiento genómico, al conocimiento de la genética. ¿Por qué? Bueno, pues porque el genoma trae toda la información, es nuestra intimidad biológica y es toda la información de lo que somos biológicamente. Entonces, había que protegerlo. Había que proteger cómo se usaba ese conocimiento para el bien de la salud de las personas y no para el mal. A los pocos años, por ejemplo, de que se empezó a trabajar el tema de genética en el mundo, y vino ese boom de la genética, vino la clonación, la famosa oveja Dolly, que era el primer caso de clonación en mamíferos. Entonces planteó el dilema de si se podían clonar seres humanos. Y entonces había que reflexionar sobre qué es un ser humano, sus características, su personalidad, los derechos que tiene, el derecho a una familia, el derecho a su propia identidad personal. Y esa reflexión llevó a que UNESCO creara un comité de bioética para abordar este tipo de temas, y al poco tiempo se sacó una declaración para proteger a las personas de los desarrollos en materia de genética humana, pero una declaración que hacía referencia a genética y a derechos humanos. ¿Por qué? Porque el medio tenemos, o que la bioética podía encontrar, y la ética, para institucionalizar los valores y la correcta forma de actuar en la sociedad, son precisamente los derechos humanos. O sea, ese derecho, que es esa ética ética con dientes, o esa moral, ese contenido moral del derecho que podemos imponer mediante normas jurídicas en la sociedad, es indispensable para que la reflexión filosófica, ética, se da en la bioética, se lleve a institucionalizarse socialmente. Y hoy día hay muchísimos temas en que tenemos que trabajar de manera conjunta
los juristas con médicos, con distintos tipos de científicos. Perdón, ¿se perdió mi presentación o se está viendo? Se está viendo, doctor. Es que yo no la veía. Ya. Algo le pasó aquí a mi computador y hizo una cosa rara. Perdón. Bueno, pero decíamos entonces, la bioética necesita, y la reflexión ética necesitan al derecho porque es indispensable para que se implementen en la vida social esos valores. Y ese es el contenido que tenemos del derecho. Y así, por ejemplo, tenemos temas tan complejos como los trasplantes, o la eutanasia, o la reproducción asistida, donde viene toda esa temática que los abogados por sí mismos, los que estudiamos el derecho, pues no tenemos el conocimiento científico si no trabajamos de la mano con los científicos, los médicos, los biólogos, que son los que trabajan estos temas, los que tienen esa información. Y así podemos nosotros empujar reformas, empujar la normatividad que regule correctamente toda esa normatividad. Entonces, el derecho requiere esa reflexión ética, también que hace la bioética. O sea, saber si se debe permitir, por ejemplo, que la gente venda un órgano para trasplante. Bueno, ahí hay un tema que es fundamentalmente un tema de ética, no es un tema simplemente jurídico. El derecho, después que se resuelve si es correcto o no, el derecho puede establecer que se permita o se prohíba que se vendan órganos para trasplantes. O, por ejemplo, como consecuencia tenemos hoy que no se pueden vender órganos, se considera un delito la venta de órganos, se pueden donar, pero no se pueden vender. ¿Por qué? Porque eso implica una comercialización del cuerpo, una cosificación de las personas, lo cual pues lo lleva a una situación muy grave. Los dilemas en relación con el derecho a la salud, a la muerte. O sea, es parte de nuestros derechos, o podemos construir como derecho, el derecho a decidir en qué momento morimos y regular entonces la eutanasia. Bueno, pues son dilemas que se están planteando todos los días, que hay que discutirlos, que se cuentan con los dedos de las manos los países que aceptan, por ejemplo, la eutanasia, pero es un tema que hay que discutirlo. ¿Hasta dónde llega la libertad y la autonomía de las personas? Hasta poder decidir en qué momento quieren morir y cómo quieren morir. O ya no nos vayamos tan dramáticos, simplemente cómo queremos ser atendidos ante una enfermedad. Y entonces se desarrolla desde el derecho un instrumento, por ejemplo, que es el consentimiento informado. Hoy día, cualquier intervención médica que se haga sobre nosotros requiere necesariamente que firmemos un consentimiento y que previamente el médico nos explique qué es lo que nos va a hacer, qué posibilidades tenemos, qué alcance tiene ese tratamiento, si hay riesgos en que estamos implicados. Bueno, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el consentimiento informado es un derecho humano. O sea, es expresión de nuestros derechos a la libertad, a la autonomía, a la protección de nuestra salud. En esta lógica, fíjense cómo se ha ido transformando el mundo de esa atención médica que antes teníamos, donde simplemente íbamos al que conocía la medicina, al médico, y bajo una visión paternalista, el médico nos decía qué tenemos que hacer, el paciente no podía decir nada. Tenía que obedecer a ciegas lo que le decía el médico. Hoy no. Hoy los médicos tienen que dialogar con su paciente, tienen que informarlo de qué es lo que tiene, de si van a tomar un medicamento, qué riesgos tiene ese medicamento, si le van a hacer una intervención, qué riesgos tiene esa intervención, si hay otras posibilidades de tratamiento, y si hay varias, el que tiene que elegir finalmente qué tratamiento toma es el paciente. No podemos decidirlo, ni lo puede decidir un abogado,
se lo tiene que decidir el médico, o se tiene que decidir en conjunto con el médico. El que nos tiene que dar esa información es el médico. Entonces, se fijan, hoy día esa necesidad de trabajo interdisciplinario es fundamental. Bien, por ejemplo, para decidir qué tratamiento médico vamos a recibir, se necesita muchas veces el acompañamiento del trabajo social, de las y los trabajadores sociales. ¿Por qué? Pues porque muchas veces para decidir qué tratamiento, pues hay que ver en qué costo tiene, qué impacto va a tener en nuestra vida social, si ese tratamiento nos va a afectar económicamente, nos va a afectar en nuestra interacción con la sociedad. Bueno, para eso está una disciplina que es totalmente distinta, que es el trabajo social, que se mete en ese ámbito para ver cómo se puede apoyar a las personas. Bueno, eso desde el derecho lo tenemos hoy día que tomar en cuenta y trabajamos en conjunto con todo eso. Y esto nos importa mucho a la hora de construir y ver el respeto a los derechos humanos de las personas. Esto nos ha enriquecido muchísimo el derecho y al mismo tiempo el derecho ha enriquecido muchísimo a ese pensamiento porque tenemos ese bagaje cultural de ahí están los valores que hemos construido a lo largo de la historia de la humanidad. Y a eso hay que sumarle que el derecho hoy día, encima, para que sea derecho en todos los países del mundo, tiene que ser democrático. O sea, tiene que ser expresión de la voluntad del pueblo por medio de sus representantes en los congresos, en las legislaturas, pero entonces el derecho tiene un valor importantísimo para la vida social, que no podemos despreciar, que tenemos que tener y tomar en cuenta. Ahora, ¿qué significa lo que estamos viviendo, la pandemia, en este contexto? Primero, desde la bioética, una necesidad urgente de atender una cantidad de dilemas morales que se están presentando de forma cotidiana en todos lados. O sea, la pandemia nos ha puesto ante la necesidad de atención de la salud de las personas, a salvar la vida de las personas, a controlar o poner cotos a la libertad y a la autonomía. O sea, esta imposibilidad, por ejemplo, de viajar, imposibilidad a veces de salir de la casa, esta obligación social, por ejemplo, de si a mí se me detecta que tengo el COVID, por cierto, ahorita yo vengo a las 10 de la mañana, me vacuné hoy, la segunda dosis de la vacuna me tocó hoy a las 10 de la mañana. Estaba yo preocupado porque a ver si no tardan mucho y no alcanzo a llegar a la conferencia, pero todo fue muy rápido y muy bien. Pero dice uno, bueno, ¿a quién le damos la vacuna? ¿A quién no se le pone la vacuna? ¿A quién se la ponemos primero? ¿Por qué los mayores de 60 primero y no los jóvenes que son los que se mueven más? ¿Por qué al personal médico? ¿O por qué a los maestros? ¿O por qué a este grupo? Y habrá quien diga, bueno, los meseros dirán, oiga, es que nosotros tenemos que atender a las personas y estamos en contacto con las personas. Si los médicos de los hospitales públicos o los médicos de los hospitales privados, bueno, ahí hay dilemas cotidianos. El dilema cotidiano de, por ejemplo, esto que se planteó, que fue un poco escandaloso, la manera en que se trató, ¿qué pasa si de la saturación que vivimos en los hospitales, que ahora por suerte ha bajado un poco y esperamos que ya no suba, y la necesidad de conectar personas a respiradores para salvarles la vida, respiradores mecánicos? ¿Qué pasa si resulta que hay pocos respiradores mecánicos y hay más gente que los necesita que el número de respiradores? Bueno, pues se hizo incluso un documento por el Consejo de Salud General, nombraron un grupo de bioética, donde decía, bueno, hay que dar preferencias pues a determinadas personas, un poco la medicina de guerra. Sí, bueno, si llegan 10 que necesitan el respirador y yo solo tengo 5,
¿Cómo selecciono a 5 que son a los que les voy a salvar la vida? O sea, eso es un dilema moral gravísimo. Y es un dilema de derechos humanos también. ¿Por qué? Porque decir, a ver, todo el mundo tiene el mismo derecho a la vida, todo el mundo tiene el mismo derecho a la protección de la salud. ¿Con qué criterios puede ser éticamente correcto seleccionar a unos o seleccionar a otros? Una de las cosas que se criticó muchísimo es que se hizo a los viejos a un lado. Se dijo, bueno, los que son mayores de 65 años, pues tienen ya más tiempo de vida y entonces la vida que vamos a salvar es menor, entonces hay que darlo a los más jóvenes. Entonces, enseguida hubo la gente brincó y se dijo, espérense, es que ahí no puede ser solo ese criterio. ¿O qué criterio? ¿Qué vida es más valiosa que otra? Pensemos, salvamos primero a los médicos que pueden salvar a otros. Salvemos a empresarios que son los que pueden mantener las fábricas funcionando y salvar la economía de un país. Salvemos a los policías porque son los que pueden mantener el orden y la seguridad. Bueno, pues son dilemas que se plantean cotidianamente. Ahora, frente al derecho, bueno, y decíamos, estos dilemas ahí parecen como muy dramáticos, respiradores, pero no solo son respiradores, simplemente medicamentos. Esta ausencia, por ejemplo, carencia de medicamentos agravada por la pandemia, o sea, parte venía arrastrándose por una mala organización de nuestro sistema de salud, por errores cometidos en el manejo de nuestro sistema de salud. Pero, por ejemplo, decir, esta falta de medicamentos para personas con cáncer y niños con cáncer. Y decir, bueno, ¿qué pasa si tengo medicamento para 5 niños, pero tengo 20? ¿Cómo decido a quién se los doy? O sea, una solución fácil que no es ética es decir el que llegó primero. Eso es pragmático, pero a ver, ¿cómo reflexionamos éticamente? ¿Y cómo reflexionamos éticamente las responsabilidades del Estado para que no llegue a esa situación de tener que escoger? Hay una obligación moral del Estado de garantizar los medicamentos que las personas requieren. La Corte ya lo ha dicho también, se tardó muchos años, pero ya lo ha dicho, hay una obligación jurídica del Estado porque el derecho a la salud, a la protección de la salud, implica por lo menos la atención médica y los medicamentos necesarios. ¿Qué quiere decir? Que esa obligación moral del Estado ya la tomamos en el derecho, ya la metimos como contenido de un derecho humano y ya es también una obligación jurídica, ya no solo es una obligación moral. Y al ser una obligación jurídica podemos exigir la responsabilidad a los Estados. Ojo, ahí tendríamos que también estar las comisiones de derechos humanos haciendo un trabajo importante, de ver con qué cosas está cumpliendo o incumpliendo el Estado respecto al contenido de nuestros derechos. A eso hay que sumarle situaciones inéditas que el derecho está enfrentando. Pensemos que la pandemia de estas características, la anterior fue la famosa gripe española, porque las otras que tuvimos a principios de este siglo, el SARS y el MERS, y esto por suerte fueron el H1N1, sí fueron importantes, pero han tenido un impacto muy pequeño. Pensemos que la pandemia nos ha llevado a que en menos de un año murieron más de 1 millón de personas en el mundo. Que en México hoy día, en números oficiales, tenemos más de 200,000 muertos y se duda de, no sabemos realmente cuántos son, pero hay quien habla de más del doble de esos 200,000. Entonces, una situación así es inédita. No porque no haya pandemias. Tenemos la pandemia del SIDA que sigue vigente y que ha muerto muchísima gente, más gente todavía que por esta pandemia. Lo que pasa es que es una pandemia que tiene 40 años desarrollándose. Pero aquí, una pandemia como la de la gripe española de los años 20 del siglo pasado, que llegó a arrasar
y más de 40 millones de personas murieron en el mundo, pues la estamos empezando ahora. Entonces el derecho tiene que desarrollar nuevas normas, tiene que desarrollar nuevos criterios, tiene que dar facultades a las autoridades para que puedan actuar. Son situaciones absolutamente inéditas que el derecho tiene que aprender a trabajar. Y que, de nuevo, si no las trabajamos bajo la óptica de primero entender qué es lo que pasa, lo que se ha dicho en todos lados y en todo el mundo, no se pueden tomar medidas políticas o jurídicas si no es con base en el conocimiento científico. O sea, no se puede decir, hay que ponerse cubrebocas o no ponerse porque me es cómodo o no me es cómodo. No, si la ciencia me dice que hay que ponérselo porque así se evita que la gente se enferme y se muera, pues entonces lo considero, lo puedo establecer como una obligación. Primero es una obligación moral, pero también como una obligación jurídica. ¿Por qué? Porque si no, puede incurrir incluso en un delito, el delito de peligro de contagio. El dar una atención médica adecuada. En México es muy claro, una de las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud es una atención primaria muy pobre. O sea, la atención primaria de la salud, esa atención de primer contacto, pues sabemos que hay saturación en nuestros hospitales, que la gente a veces llega para recibir la atención de medicina familiar y tiene que esperar 3, 4 horas. En la Ciudad de México a veces son 6, 8 horas para que le den una cita para que lo vea el médico. Bueno, pues esa atención primaria, esa atención incluso en la vivienda de las personas, brigadas de salud que acudan a la vivienda de las personas, el médico en casa, todas estas medidas que son fundamentales, o hubieran sido fundamentales para atajar la pandemia en su momento. Después un sistema de salud que pudiera dar diagnóstico inmediato, adecuado. O sea, el tema de si hacíamos pruebas o no hacemos pruebas. Bueno, jurídicamente se puede construir una obligación para el Estado de hacer pruebas. Yo creo que sí. Si se demuestra que la única manera de luchar eficientemente con la pandemia es, entre otras, tener diagnóstico, es decir, hacer pruebas diagnósticas. Y luego se dice, pero no importaba si se hacía la prueba o no se hacía la prueba. ¿Cómo no va a importar si se hace o no se hace la prueba? Incluso para que me puedan empezar a dar tratamiento. ¿Qué tratamiento me tienen que dar si tengo o no tengo SARS-CoV-2, SARS, o imagínense que no tengo COVID, tengo SARS, o tengo influenza? Bueno, si tengo influenza hay medicamento específico, pero si es el otro me tienen que dar otro tipo de tratamientos. Entonces, hay que construir normas para situaciones no previstas. O sea, esta situación de carencia, cuartos de hospital. Entiendo que en Campeche ha habido la suerte de que no es uno de los estados que ha sido más golpeado. Pero aquí en la Ciudad de México, con la saturación de gente, las épocas más duras de la pandemia, era dramático. Todos conocíamos gente que se le pasaba días buscando un hospital para internar a su familiar y no había hospitales. O sea, todo el drama que eso genera, bueno, son temas que el derecho tiene que atender y que los derechos humanos ahí tienen que estar, porque son los que van a marcar la protección finalmente de la dignidad de las personas. Ahora, ante esto, la pandemia, es claro que nos ha puesto en crisis a los derechos humanos. O sea, ustedes vean nada más. Desde el primer momento que se detecta la pandemia, los derechos humanos que lo que hacen es implicar obligaciones del Estado. Pensemos cada uno, ahorita vamos a tocar algunos de los temas, porque no es imposible abarcar todo, pero ¿cuántos de nuestros derechos han estado en riesgo o han sido lastimados con ocasión de la pandemia? De entrada diría alguien, derecho a la salud y el derecho a la vida.
O sea, la obligación del Estado de proteger nuestra salud y proteger nuestra vida. Y es algo que además ha pasado en todo el mundo. O sea, vemos países donde se ha actuado correcta y puntualmente. Curiosamente, los que mejor han actuado son los países gobernados por mujeres, que desde el primer día tomaron, yo creo que las mujeres tienen esa capacidad especial de cuidar a las personas, esa vocación natural de cuidar a las personas que a los hombres a lo mejor se nos hace un poco más difícil. Y entonces los países gobernados por mujeres son los que tomaron medidas inmediatas para cuidar correctamente a las personas. Y esas medidas tuvieron resultados, porque hubo menos enfermos, menos muertos, menos situaciones en condición precaria, se gastó el dinero que se tenía que gastar inicialmente y eso a la larga llevó a que se gastara menos, a que fuera menos costoso para la sociedad, o que la pandemia sea menos costosa para la sociedad. Y en cambio vemos otros países, por su desgracia, pues nuestro vecino del norte, el país más poderoso del mundo y es el país con más contagiados y más muertos en la pandemia. ¿Por qué? Pues por una irresponsabilidad de su gobierno. Ahí hay un tema de fondo de derechos humanos clarísimo. O sea, ¿qué Estados Unidos no tiene los medios? Además, ahí es donde se están haciendo las vacunas, la mayoría de las vacunas del mundo. Son los que tienen la infraestructura científica, tecnológica, las empresas, los grandes laboratorios que pueden trabajar en medicamentos, en vacunas, en todos estos. ¿Por qué no tuvieron un trabajo adecuado? ¿Por qué no se atendió adecuadamente, además, los recursos? ¿Por qué no se atendió adecuadamente desde el primer momento de la pandemia y se evitó que murieran cientos de miles de personas? O sea, suena sencillo decirlo, pero es dramático. Entonces, si vemos, esto nos ha llevado a una crisis de la vigencia y el respeto de los derechos humanos. Y lo mismo en países desarrollados, en los más ricos del mundo es el que peor le va, que en los países con menor desarrollo. Vemos Brasil, comparado con Estados Unidos, en población ahí se van. Pero irresponsabilidad de gobernantes. Responsabilidades que no tomaron, gobernantes que no tomaron las decisiones que tenían que tomar o que no le dieron importancia a la pandemia. Y que es una realidad dramática, el daño que causó en la población. No solo en muertes, todavía no sabemos ni siquiera cuál es el daño que va a causar a la larga a la economía de estos países. Ustedes piensen, CEPAL, que es el órgano latinoamericano que se dedica a estudiar los temas de desarrollo económico de los países, que la mayoría de los países de América Latina, y muy especialmente el nuestro, van a tener un rezago en su desarrollo de aproximadamente 10 años. O sea, países que nos ha costado mucho alcanzar un nivel de desarrollo, de mejorar un poquito las condiciones de vida de las personas, de reducir un poquito los niveles de pobreza, pues resulta que todo ese esfuerzo de a lo mejor 30 años, lo hemos perdido en un año. Y se han incrementado brutalmente la cantidad de personas en pobreza. Se ha incrementado brutalmente la desigualdad. Bueno, frente a eso, los derechos humanos no se pueden quedar apáticos. Los derechos humanos necesitan una reformulación, necesitan un replanteamiento, necesitan ver cómo van a abordar esos temas. Y los organismos tuteladores de derechos humanos pues tendrán que ser proactivos respecto a esa nueva realidad. Ya no es solo ver las detenciones arbitrarias. Ya no es solo ver si hay tortura o no hay tortura, si hubo maltrato, si hay un mal trámite. No, hay que hacer una reflexión y ver cómo se trabaja con las sociedades para atender este tipo de temas, lo que significa para un país perder un desarrollo
o ir hacia atrás en el desarrollo que significa calidad de vida y, entre otras cosas, estándares de cumplimiento del respeto a los derechos humanos del país de más de 10 años. Eso es dramático. Y la pandemia ha puesto en evidencia lo vulnerables que son nuestros derechos humanos. O sea, los derechos humanos son una materia absolutamente vulnerable. Es de lo más sencillo que no se cumplan. Siendo tal vez, o no tal vez, siendo el eje más importante del derecho, y además así lo pone hoy la Constitución desde la reforma de 2011, siendo el núcleo esencial de nuestro derecho, los derechos humanos, pues resulta que son altísimamente vulnerables. Ahora, ¿cómo reacciona el derecho? ¿O qué ha tenido que hacer el derecho? ¿O qué tiene que hacer frente a la pandemia? Bueno, hay normas que ya contábamos para hacerlas, pero si las revisamos, muchas no ha funcionado correctamente. Por ejemplo, lo primero que tiene que pasar en el nuestro país, en nuestro derecho, es nosotros contamos con un Consejo de Salubridad General, una institución establecida a nivel constitucional, que es la que tiene que tener a los expertos que tienen que tomar las decisiones en situaciones de emergencias sanitarias. Ese consejo tiene la facultad de decretar la emergencia sanitaria, así como la OMS tiene la competencia de decir que hay una emergencia sanitaria a nivel internacional y calificarla como pandemia, como lo hizo desde marzo del año pasado. Bueno, pues aquí el Consejo de Salubridad General es el que tiene las facultades, el que tiene que declarar la emergencia sanitaria, y a partir de ese momento se convierte en la autoridad central. Ahí tienen que estar los grandes expertos. Están los responsables de los sistemas de salud, los responsables de la investigación en el campo de la medicina. Bueno, lastimosamente, nuestro Consejo de Salubridad General, institución creada en la Constitución, ha sido casi omiso. No ha asumido, como debería de haber asumido, el control. Decretó la emergencia, pero después muy pocas medidas se han tomado en el Consejo de Salubridad General. No ha llevado la conducción de la pandemia como debería de haberla llevado. Entonces, por ejemplo, llegó un momento que se suspendieron, con base en esa emergencia sanitaria, la suspensión de actividades no esenciales. Y uno, lo primero que se plantea, ¿quién decide qué es esencial? Porque si mi actividad la considera no esencial, pues probablemente, si tengo una empresa, voy a quebrar. Probablemente si soy trabajador en una empresa que se declara no esencial, me voy a quedar sin trabajo. O por lo menos voy a dejar de cobrar mi salario. ¿Y que voy a sobrevivir el tiempo que dure la suspensión de actividades? Bueno, todo eso es algo que tendría que haberse resuelto. O sea, no le podemos decir a la gente, suspendes tu trabajo, ¿y qué como? ¿Y cómo le llevo comida a mi familia? Tengo 3, 4 hijos, que darles de comer todos los días. ¿Qué les digo? Oigan, suspendan, comer no es actividad, no es actividad esencial. Entonces ahora suspendan de comer el próximo mes porque la empresa está cerrada o no tengo trabajo, no puedo ir a trabajar y no cobro. Bueno, ahí hay un tema central de derecho y un tema de derechos humanos que se tiene que resolver vía esa coordinación general del Consejo de Salubridad General. Se tendría que haber resuelto ahí el distanciamiento. Yo me acuerdo cuando empezó esto de la pandemia, me planteaban decir, pero es que pueden obligarnos, por ejemplo, a hacer cuarentena. Por supuesto. Pueden
tomarnos y encerrarnos en un lugar, tenernos en cuarentena si estamos contagiados. Pero lo tiene que dictar ¿quién? El Consejo de Salud General. Ahora, eso significa que hay que tomar una serie de medidas, muchas de ellas jurídicas, muchas que tienen que ver con los derechos humanos en torno de eso. Porque yo no puedo pedirle a alguien que se aísle 14 días, por ejemplo, si no tiene casa donde aislarse. Si su casa, su vivienda, no tiene las condiciones para que pueda estar aislado 14 días. ¿Qué pasa si su vivienda es una habitación solo, donde comparte la vida con sus hijos? Con X número de hijos o incluso con más familia. Pero no puedo pedirle que se aísle, no puedo pedirle que haga cuarentena. Tengo como Estado, tengo que entrar y solucionar ese problema. Y entonces sacar, como se ha hecho en algunos países, esa persona, llevarla a un lugar donde la pueda alojar en condiciones adecuadas, de dignidad, para que pueda cumplir esa cuarentena y evitar que se extienda el contagio. Y luego, el seguimiento, que esto es una base fundamental del sistema de salud, el seguimiento de contactos. O sea, en el análisis, desde el principio de la pandemia, se decía, lo que se tiene que hacer para que la pandemia funcione, y es lo que hicieron los estados, donde casi no ha habido enfermos y casi no ha habido muertos, es diagnóstico, es decir, pruebas, sana distancia, es decir, sí, si era necesario suspender actividades si no se podía mantener sana distancia en esas actividades, aislamiento para los contagiados y luego rastreo de contactos de los contagiados. Y a los contactos hacerles pruebas y si estaban contagiados también, aislarlos. Bueno, eso es lo que hicieron esos países. Desde los primeros días sabíamos que esa era la receta para evitar que la epidemia se extendiera. Y uno dice, ¿por qué tenía todas las competencias para hacerlo el Consejo de Salud General? Se discutió mucho un tema de la regulación de la pandemia, si era necesario declarar un estado de emergencia. Yo creo que en el caso de México no, y qué bueno que no se hizo. Podía el presidente haber iniciado una declaración de estado de emergencia y suspender derechos. Qué bueno que no se hizo, porque ya bastante están golpeados los derechos en nuestro país por la propia pandemia, como para que encima se suspendan. Pero algunos países sí lo hicieron. Y muchos de ellos lo hicieron con excesos. En nuestro caso, el Consejo de Salud General tiene competencias para dictar todas las medidas necesarias para enfrentar la pandemia desde una perspectiva sanitaria. Entonces, ahí no se hacía necesario una suspensión de derechos. Ahora, la suspensión de derechos implica simplemente, pues no tienes derechos, no, implica cómo vamos a hacer para evitar que la gente muera, que la gente se enferme, pero no solo muera y se enferme de COVID, muera, se enferme por falta de alimento, por falta de trabajo, por falta de condiciones adecuadas, por falta de acceso a servicios públicos, por falta de muchísimas cosas. Una de las cosas que seguramente vamos a tener que estudiar en los próximos años es cuántos murieron, no por la pandemia, sino por la mala atención a otras enfermedades, a otros problemas por consecuencia del aislamiento de la pandemia, por no instrumentar adecuadamente la atención de estas personas. En derechos humanos, es evidente, ya lo hemos dicho, derecho a la protección de la salud y de la vida, que la pandemia no los anula, al revés, los hace más vigentes que nunca. Sí, se puede recanalizar, encontrar otras formas de atención, pero incluso si hubiera suspensión de derechos, estos dos derechos no se suspenden. La obligación de atender la salud de las personas sigue existiendo. Entonces, esta situación donde hospitales se convierten en hospitales COVID y se suspenden
cirugías, se suspenden consultas, se suspenden tratamientos médicos. Bueno, pues tan grave es alguien que se muere, que está infectado y se muere de COVID, como alguien que está con un cáncer, que le suspende un tratamiento de quimioterapia o de radiación. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que se muera. No se va a morir de COVID, pero se va a morir de la enfermedad. Entonces, ojo, no basta con ese esfuerzo que se hizo, que fue muy importante en México, y qué bueno que se hizo, y en eso México fue muy exitoso, la reconversión de hospitales. Sí, bueno, pero espérense, ¿a dónde vamos a canalizar la atención de la salud? ¿O dónde canalizamos la atención de la salud de las personas? Bueno, ahí hubo una verdadera tragedia en derechos humanos. Todas las personas que no han tenido una atención adecuada de su salud ante necesidades específicas. La suspensión de la libertad de tránsito, de movilidad, o sea, es fundamental. Hace unos días veía una discusión en Europa donde decían, hombre, es que es muy fácil decirle a la gente, ahí en países como España, donde sí se estableció restricción incluso de salir de la casa, no podía uno salir de su casa en los momentos más duros. Para salir era para salir a comprar alimentos y se podía uno mover a la tienda más cercana de su casa o a comprar medicamentos. No podía uno salir, es que voy a hacer ejercicio, no. Es que voy a pasear, no. Y decían, bueno, pero espérate, eso está bien cuando tienes una casa con jardín, porque si tienes hijos y vives en un departamento pequeñito, como son la mayoría de los departamentos en los países europeos, en las capitales europeas, en un departamento de 40, 60 metros y vive una familia completa, pues estar encerrados permanentemente durante semanas y meses, pues psicológicamente afecta. Y de nuevo, es un tema de salud pero psicológica. El tema del derecho al trabajo y la libertad de trabajo. La suspensión de actividades afecta el trabajo y las posibilidades de subsistencia. La libertad de industria, la libertad de comercio. Por suerte, aquí no hubo restricciones tan brutales en, hasta cierto sentido, pero pues basta recorrer la Ciudad de México. Yo no he recorrido yo otras ciudades porque estaba en pandemia, pero no dudo que en muchas otras ciudades esté pasando algo similar. Zonas completas de la Ciudad de México donde ve uno comercios, donde había comercios que ahora ya no existen. Locales comerciales y corredores comerciales cerrados. ¿Por qué? Pues porque ¿qué comercio puede resistir 6 meses cerrado o 4 meses cerrado? ¿Cuántos restaurantes pueden resistir, además pagar salarios sin poder prestar servicios? O sea, esto es algo que es dramático y que le pega a derechos humanos y hay que tener una respuesta desde los derechos humanos. O sea, no basta decir, bueno, pues es la pandemia, no. ¿Cómo vamos a, qué podía haber hecho o qué debería de haber hecho el Estado? En derechos humanos tenemos que entrarle a ese tema. Derecho a la información, calidad y transparencia de la información. Esto es dramático. En nuestro país especialmente, es en todo el mundo, pero en nuestro país especialmente. Esto de que hoy día no podamos saber cuántos enfermos hay. Realmente, o sea, el número real de enfermos no lo sabemos. El número real de muertos no lo sabemos. Y es indispensable la información para poder tomar decisiones. Hay algo que a mí, por ejemplo, desde el principio de la pandemia, me llama mucho la atención, es cómo en el manejo de la información, la falta de cuidado en el manejo de la información, que los fines de semana se enferma menos gente que entre semana. Es evidente que se enferma la misma gente, porque el COVID no creo que sepa de fines de semana. Pero el número de contagiados que se reporta cada día, en fines de semana, bueno, el sábado, domingo y lunes baja.
¿Qué pasa? Pues es que no se está atendiendo y no se pasan los reportes. O sea, no hay un manejo eficiente de la información. ¿Cómo se pueden tomar entonces decisiones? Esto que decía yo, la gente buscando hospitales, simplemente veamos el impacto que puede tener en la vida de las personas un mal manejo de información. Mientras nos daban datos en las conferencias oficiales donde decían, hay tal porcentaje de ocupación, bueno, conozco muchas personas que se pasaron días buscando dónde ingresar a su familiar porque no había camas. Y a lo mejor dicen, no, es que hospitalaria sí hay camas, pero tú vives en la Ciudad de México y hay cama en Campeche. O vives en Campeche y hay camas en Monterrey. No, ¿por qué no ha habido un sistema de información adecuado para que todo el mundo sepa en qué momento dónde tiene que acudir si es que está enfermo? Porque además una de las cosas que agravan y provocan muertes es que no haya atención adecuada. En educación. Un año perdido en educación. Esa es la realidad. Yo ahí no le echo culpa al Estado. Pero hay que entender que esto es lo que va a pasar. O sea, el año, y puede ser que más, ya se perdió en la educación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, encontrar cómo lo vamos a solucionar. ¿Por qué? Porque un año perdido en educación amplió la brecha social. El esfuerzo que hace el Estado para dar educación en casa, vía electrónica, pues es muy, la verdad, sirve más a unos que a otros. Los niños que tienen unas condiciones socioeconómicas que les permite sentarse solos ante una pantalla de televisión o una computadora y poder dar seguimiento a sus clases, y a lo mejor que su madre no trabaje y también pueda estar ahí junto, ayudándolo a que y viendo que tome sus clases, pues seguramente le habrá ido más o menos bien en la pandemia. Pero ¿qué pasa en la familia donde las madres trabajan, donde los padres trabajan, donde son 4 niños y donde no hay computadora en casa? Y a lo mejor hay una televisión que tienen que compartir los 4 y ver a qué hora se transmite y a veces se habrán encimado, y digo, todas estas problemáticas son reales. Esto le pega a la igualdad. Esto decíamos, el incremento de la pobreza y el retraso en el desarrollo, pues ha incrementado de manera brutal la desigualdad en el país. Y ahí hay un tema central de derechos humanos. Tenemos que entrar y resolverlo. Efectos de la suspensión de actividades. ¿Cuántos trámites la gente no ha podido hacer? Simplemente credenciales de lector. Altas fiscales. Hasta el día de hoy hay quejas de personas que llevan meses tratando de darse de alta fiscalmente, por tanto no han podido trabajar. ¿Por qué? Porque no tienen el alta fiscal. Vehiculares, etcétera. Actos jurídicos, notarías cerradas, con guardias, pero ¿cuántas cosas no se pueden hacer? Poderes, testamentos, escrituras de inmuebles. Todo eso impacta a las personas jurídicamente. Los contratos, posibles incumplimientos. ¿Qué pasa con el que renta un inmueble para vivienda o para comercio y no le pagan la renta? Bueno, se aplicará caso fortuito, fuerza mayor, hay que llegar a un convenio. Aquí tendríamos que haber tenido una respuesta jurídica desde el Estado, no dejarlo simplemente en manos de los particulares. Se podía haber decretado desde el propio Consejo de Salubridad General una mora, por ejemplo, en rentas, o una disminución, o una obligación de negociar rentas por lo menos a tanto. En comercios, pero en vivienda igual. ¿Cuántas personas han tenido que dejar su casa porque no pueden pagarla porque quedaron sin trabajo? O sea, este incremento en el desempleo ha sido brutal. ¿Cuántas personas se quedan sin trabajo y no tienen para pagar la renta de la vivienda? O
si tenían su vivienda, a lo mejor no han podido pagar la luz, y entonces les están cortando la luz, o no han podido pagar agua, o no han podido pagar otros servicios. El trabajo, bueno, el trabajo es un derecho. Es un fastidio, pero es un derecho también. O sea, tenemos derecho a trabajar. Y de ahí obtenemos nuestra forma de vida. Se han reducido salarios, se han producido despidos, han quebrado empresas. Insisto, ha perdido su trabajo. En cuestiones de juicios y procesos, se han suspendido términos. Ha habido juzgados que solo están de guardia y operan para cosas urgentes. Se han recalendarizado audiencias. Suspensión de audiencias públicas en materia penal. Bueno, todo esto, en algunos hemos tenido muy buenas respuestas y hay que saber que ahí está el derecho, pero hay que ver cómo han impactado muchos de estos temas, el tema o los problemas propios de derechos humanos. El derecho tiene que enfrentar el desarrollo de instrumentos y normas que sirvan a la sociedad para evitar el desplome de la actividad económica y la productividad. O sea, ¿cómo se va a salir de la crisis? ¿Cómo vamos a recuperar esos 10 años de desarrollo perdidos? Eso es importante. Habrá que asumir un sistema normativo que nos permita mejorar productividad y que nos permita avanzar en esto. Pero hay temas centrales que tenemos que entrar. Subsistencia vital de las personas. Esta idea de crear la renta vital mínima, está bien, decir, bueno, todas las personas tengan por lo menos que existe en Europa, pero por lo menos de manera emergente. Es decir, a ver, durante la emergencia de la crisis y lo necesario para que las cosas medio se normalicen, pues las personas que no tienen ingreso reciban del Estado una renta mínima, básica, para que les permita subsistir. Eso impacta en seguridad pública, porque yo si tengo que darle de comer a mis hijos y no tengo, puedo salir a robar. Ante la desesperación, habrá quien no le quede otra que salir a robar. Bueno, pues todo eso tenemos que atenderlo. Y el derecho tiene que resolverlo ahí, y se tiene que resolver mucho desde perspectiva de derechos humanos. La protección del trabajo. La mayoría de los países europeos, por ejemplo, inventaron unas cosas que se llamaban expedientes de regulación de empleo. Se tenían que cerrar las empresas por cuestiones sanitarias, sí, pero se regulaba, se registraba que se iba a cerrar la empresa, y entonces los trabajadores, si bien se les redució un sueldo, el Estado les pagaba el sueldo durante X número de meses. ¿Por qué? Porque así la empresa no quiebra y la persona recibe un ingreso. Y se salvan los puestos de trabajo. O sea, si no, pues nos pasa como ha pasado aquí, que creció la cantidad de desempleados de manera brutal. Para que estos puedan volver a trabajar, pues va a haber que reforzar y reactivar la economía. La protección y estímulo al comercio, decíamos, todo esto, la cantidad de comercios que vemos cerrados. La protección a la planta industrial y productiva. O sea, desarrollar una planta industrial cuesta años. Perder una industria por la pandemia es un daño casi irreparable. Ver cómo hacemos para que se pierdan lo menos posibles. Desde derechos humanos podemos decir que vivimos una tragedia. Es una verdadera tragedia. Hay unos retrocesos brutales en los estándares de satisfacción, vigencia y respeto, en todos los ámbitos. A esto hay que sumarle la trivialización de la tragedia humana. La muerte, le hemos perdido empatía. O sea, todos los días mueren cuando menos 200 y tantos, pero lo normal es que sean arriba de 400, 500 muertos durante todo este año. Ustedes piensen que cuando se cae un avión, se mueren 200 y pico de personas y se hace un escándalo y es primera plana a nivel mundial. Bueno, desde que empezó la pandemia,
estamos como si se cayeran en México por lo menos 2 o 3 aviones diarios. Y no nos espanta. Y lo estamos trivializando. La tragedia humana que viven todas esas personas, que están viviendo, todos los que han perdido a sus familiares, todos los que han visto sufrir a sus familiares, además el aislamiento, de tener que llegar a dejar a un familiar en la puerta de un hospital y no volverlo a ver, y no poderlo acompañar, y no saber en qué condiciones falleció. Y la saturación y gran esfuerzo en los hospitales. Esa tragedia humana, hemos perdido empatía. Realmente nos duele poco. Eso debería de preocuparnos. Y aquí volvemos al tema de vulnerabilidad de los derechos. Los derechos son vulnerables ante los intereses políticos. En todo el mundo, la inmensa mayoría de los gobiernos, y mientras más problemas tienen internos, más uso político han hecho de la tragedia que es la pandemia. Entonces, que si toman decisiones basadas en cuestiones políticas y no cuestiones científicas, que si deciden una cosa u otra, que si se apoyan en una cosa o en otra, eso es dramático. O sea, el riesgo en que están los derechos humanos ahí. Los derechos humanos están en riesgo ante los intereses económicos. Hablaban de medicamentos como el Remdesivir, que existía antes de la pandemia, pero que se descubrió que era posible, que ayudaba a curar la pandemia, y que resulta que subió más de 1000% a partir del momento que se empezó a aplicar en la pandemia. Los intereses comerciales y económicos, desde el nivel más pedestre. A todos nos tocó ver cómo a lo mejor la farmacia de la esquina, los cubrebocas que costaban 5 pesos, de repente empezaron a costar 20. El gel que necesitamos para estarnos desinfectando subió de precio brutalmente. Y ya no, y vamos a eso de ahí, desde lo más pedestre de la farmacia de la esquina, del que no perdió la oportunidad de enriquecerse con esa situación, a lo que hicieron los grandes, o hacen los grandes laboratorios. Grandes laboratorios que han hecho una genialidad, que es crear vacunas en un plazo increíble. Nunca en la historia de la humanidad se habían desarrollado vacunas, además tan eficientes como las que están ahora, en un plazo tan corto. O sea, la vacuna más rápida que se había hecho en la historia costó 6 años. Estos se las echaron en 4 o 5 meses, ya tenían la vacuna lista, y lo demás fueron los ensayos para ver que no fueran peligrosas. Pero ¿cuánto están ganando esos laboratorios? ¿Cuánto van a ganar? ¿Por qué no cumplieron, por ejemplo, con entregas que tenían pactadas de vacunas a COVAX, al Programa de Naciones Unidas, para llevar vacunas de manera solidaria a los países pobres? ¿Por qué no cumplieron? Pues porque otros países ricos les compraron esas vacunas. Y se las compraron más caras. Y entonces lotes que deberían de haber ido a esos países más pobres se fueron más a los países más ricos. Y ese egoísmo y falta de solidaridad en lo humano entre todos nosotros. O sea, esta queja de decir los países ricos han acumulado vacunas. La Unión Europea tiene contratos firmados por vacunas para vacunar, creo que 3 o 4 veces a todos sus habitantes. ¿Para qué quieren vacunar 3 o 4 veces a la gente? México, que somos un país en ese sentido pobre. Tenemos ya contratadas vacunas para vacunar 2 veces a todos los mexicanos. Y se supone que somos un país solidario. ¿Cuántos países no han recibido una sola vacuna? Una ventaja que habría que ver en esto es, curiosamente, si la pandemia le pega igual a ricos y a pobres, la realidad es que los países a los que más les ha impactado
a los ricos. Y los países más pobres no han tenido el impacto tan fuerte de la vacuna. Pero si vemos en los informes, en las bases de datos, los primeros países en daños, en muertos, en cantidad de enfermos, son los países ricos. Estados Unidos, países europeos, países africanos, ni pintan. Muchos por sus condiciones propias, por su aislamiento, pero es un tema que habrá que estudiar al futuro. Pero entonces, si vemos, hay una gran vulnerabilidad de los derechos humanos. Ahora, todo este panorama tan negro, para volver a la normalidad, yo creo que también hay que ver una oportunidad. Una oportunidad para los derechos humanos, que es el tema central que nos interesa. Una oportunidad para el humanismo, para volver a repensar las cosas en relación con el mundo. Y si por ahí alguien decía que el futuro de la humanidad o es ético o no será, yo estoy convencido que el futuro de la humanidad necesariamente es un futuro de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son la ética contemporánea. Porque los derechos humanos nos dicen cómo comportarnos entre nosotros y cómo comportarnos como países y cómo conformar una comunidad internacional que respete la dignidad de las personas. Y es la única manera de que tengamos un futuro saludable. Entonces sí tenemos un presente muy negro para los valores, muy negro para lo humano, muy negro para la vida política de nuestros países. Pero yo creo que tenemos que tener la capacidad de ver hacia el futuro y de entender que detrás de esto vamos a tener que trabajar mucho, pero que la esperanza es que los derechos humanos sean una realidad viva, intensa en cada uno de nuestros países. Y con esto concluyo. Agradezco mucho de nuevo la invitación y estoy a sus órdenes por cualquier cosa. Gracias, doctor. Excelente conferencia. Si algún alumno o compañero que nos está asistiendo aquí en esta conferencia desea realizar alguna pregunta al doctor, pues este es el momento de hacerlo, de esclarecer alguna duda. Si no, vamos a continuar con el programa. Adelante. Hay una... Gracias, buenas tardes. Pues en principio, la verdad, muchas felicidades, maestro. Un tema muy interesante y más, pues, la manera en cómo lo desarrolló usted, dándonos más que nada ejemplos. Eso es lo que ayuda mucho a que podamos entender esto. Más que una pregunta, sería un comentario. Definitivamente, la pandemia ha traído, dicen, lo mejor y lo peor del ser humano. En el sentido... Pues lo mejor de que, si bien es cierto, nos hemos unido ante una misma causa para tratar de entender todas estas cuestiones, no menos cierto es lo que comentó usted en varias ocasiones durante su disertación, que es que hay una falta de solidaridad y empatía del ser humano y tal pareciera, de algún modo, que existieran personas de primer y de segundo nivel, cuando sabemos que los derechos humanos pues son universales. Sí me gustaría saber su opinión al respecto, en el sentido de lo que en alguna ocasión se ha manejado precisamente por la pandemia, que estamos obligándonos o estamos transitando en el camino de que se está privilegiando a personas por sobre otras, y entonces estamos creando una jerarquía de importancia entre personas de primer nivel y de segundo nivel. Es un tema muy interesante porque además el problema es que esos criterios de clasificación de las personas son, en la mayoría de los casos, son políticos. No responden ni siquiera al valor de aportación a la sociedad, etcétera. Entonces, yo lo acabo de ver, les decía, me fui a vacunar en la mañana
Y ahí ve uno esa falta de empatía. O sea, estaba llenísimo, era un lío, y la mayoría de la gente sí tiene esa empatía y comparte ese respeto a los demás y la solidaridad. Por ejemplo, todo el mundo dejaba pasar a los que traían sillas de ruedas, y había una fila especial y nadie le molestaba, pero no falta el que, por ejemplo, te quiere meter en la fila, o los que han hecho trampas para meterse y tratarse de vacunar antes que los otros, el que está ahí como sintiendo que a él le tienen que dar un trato especial. Bueno, eso sigue pasando. Ahora, yo creo que en ocasiones sí se tienen que tomar decisiones para privilegiar ante escasez la atención de unos frente a la atención de otros, pero deben ser decisiones no políticas. Por ejemplo, yo creo que es fundamental a quienes se tenía que atender o dar una atención especial durante la pandemia. Pues al personal sanitario, o sea, al personal de los servicios de atención médica, pero desde el que limpia hasta el que hace una operación de trasplante, porque todos estaban en el mismo riesgo. Y entonces a todos se tenía que haber protegido de la misma manera. Y en hospitales públicos o privados, el médico que atiende en la farmacia del ahorro es el primer contacto con personas con COVID. Y él es el que tendríamos que haber aprovechado esa infraestructura. Ese médico tendríamos que haberlo protegido. Ese estaba arriesgando la vida por nosotros, por atender a las personas y canalizarlas, y a ver, lo que usted tiene es COVID, y encontrar mecanismos para canalizarlos adecuadamente. Entonces, es claro que a veces tenemos que hacer esas, digamos, toma de decisiones de privilegiar a unos frente a otros, pero la manera de evitar que eso sea lesivo a los derechos humanos, para mí, es que no sean decisiones políticas, sino que sean decisiones con base en criterios de necesidad social y de riesgo y peligro para las personas. Esto, por ejemplo, que decían se ha relegado. México, no puedo decir ni qué pasó porque ni siquiera esa información tenemos adecuada, pero en países europeos fue dramático lo que pasó, por ejemplo, con las residencias de ancianos. O sea, hay que entender primero que el tema ya es mucho más importante que aquí porque son países mucho más viejos. La población es en general mucho más vieja, hay mucho más ancianos, y las residencias de ancianos son instituciones públicas muy importantes, hay muchísimas. Hubo países donde se tomó la decisión de no dar ninguna atención a los ancianos en las residencias. La consecuencia, que no puede ser otra, fue evidente, hubo residencias de ancianos con 60% de muertos. Con decir, es que a los más vulnerables en la sociedad, ¿qué es lo que nos toca hacer? Protegerlos más. Y es totalmente contrario a la ética y a los derechos humanos, decir, no, bueno, estos como ya vieron mucho, pues si se mueren ni modo. Esa es la visión pragmática con lo que se tomaron ese tipo de soluciones, no nos hagamos tontos. Pero los vulnerables, quienes tenemos una visión humanista y evidentemente de derechos humanos, la vida humana vale igual la de todos. Y la del vulnerable tenemos que protegerla más. Por eso tenemos que desarrollar derechos de las personas que viven con discapacidad. Por eso tenemos que desarrollar derechos especiales para los infantes. Y por eso tenemos el interés superior del menor. Y tenemos que desarrollar derechos especiales para los enfermos. O sea, no es lo mismo una persona sana que una persona enferma crónica desde que nace. Bueno, esas personas son vulnerables. Y por eso tenemos que desarrollar derechos específicos para las comunidades indígenas, porque ante la sociedad son vulnerables porque
no hemos sido capaces de integrarlos a la sociedad de manera que respetemos sus condiciones, su cultura, sus derechos, y no entienden muchas veces el mundo en el que están viviendo. Y los migrantes son vulnerables frente a los demás, y los presos en las cárceles son vulnerables. Por eso la vulnerabilidad en derechos humanos es un tema central. Y en la pandemia es un tema que a veces lo hemos dejado de lado. Y a los vulnerables, en lugar de preocuparnos más por ellos, lo que hemos hecho es prescindir de ellos. De verdad, lo de los ancianos en los países europeos ha sido dramático. Yo estoy convencido que aquí algo así ha pasado, pero hay menos estancias residencias para ancianos, y muchas de ellas funcionan pues más con criterios de un humanismo religioso. Muchos son de monjitas, muchos son de órdenes religiosas, otros son pues existen porque hay una vocación de un grupo de personas por mantener eso, pero hay muy pocas como servicio público del Estado. Entonces, no lo vemos o no lo hemos visto, pero seguramente también ha sido muy dramático lo que han vivido en esas residencias en el país. Pero, digo, ese tipo de cosas muestran lo que a veces, el daño que pueden hacer de que ese tipo de cosas se tomen por decisiones de carácter político. Espero haber contestado, Clara. Muchas gracias, maestro. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar con el programa. El licenciado Eduardo García Solís. Con él cerramos el momento de participaciones. ¿Tiene cerrado su micrófono? Adelante, licenciado Eduardo. Abra mi micrófono. Ahora sí, ya está. Muy buenas tardes. Realmente, no soy licenciado, soy médico. Tomo a mi cargo la Comisión de Bioética aquí en el Estado. Quiero felicitarle, doctor Víctor Martínez. Ha sido para mí una gran satisfacción que usted, siendo licenciado, y doy cuenta de lo bien que maneja los conceptos médicos y principalmente buscando lo que es la dignidad de las personas. Y bien, como dice usted, no se puede entender la bioética sin el derecho. Eso, le comento, me dio mucho gusto, fue muy provechoso para mí, y tengo otro concepto, además de lo que es la bioética en sí, como el derecho incide en la bioética. No le queda más que felicitarlo y darle muchas gracias por su ponencia. Gracias. No, yo le agradezco mucho el comentario. Y si medio manejo algunos términos, meto muchas patas de carácter médico, es porque tengo 30 años trabajando con médicos en esta actividad interdisciplinaria. Pero le agradezco mucho los comentarios. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el programa y voy a ceder el lugar a la maestra Doraluz Tecuatzin Salazar. Ella es la coordinadora académica de estudios de posgrado del INED, para hacer la entrega virtual de reconocimiento al doctor Víctor Manuel Martínez Bullegoiri. Buenas tardes, de nueva cuenta. Doctor Víctor Manuel Martínez Bullegoiri, excelente exposición. Nada más nos queda que agradecerle por este espacio en el que nos pudo brindar esta información. Efectivamente, doctor, hace 15 años usted aceptó nuestro proyecto educativo, nuestro primer plan y programa de estudios, que fue la especialidad y maestría en Derechos Humanos en el año 2006. Usted fue uno de nuestros docentes pioneros en ese plan y programa de estudios. Y hoy, de nueva cuenta, aunque sea a través de estos medios digitales, me da mucho gusto saludarle y es un honor para mí hacerle entrega de este reconocimiento.
a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, representado por su presidente, el licenciado Juan Antonio Reneo Dorantes, a través del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, órgano académico, representado por el maestro Víctor Manuel Castillo González. Otorgan el presente reconocimiento al doctor Víctor Manuel Martínez Bullegoiri por su invaluable participación como ponente de la conferencia magistral Bioética y Bioderecho en tiempos de COVID-19, desarrollada el día lunes 12 de abril del año en curso en el marco de las actividades conmemorativas por el 15º aniversario del Instituto de Estudios en Derechos Humanos a través de estos medios digitales. Enhorabuena, doctor. Me da mucho gusto verlo, aunque sea a través de una pantalla, y espero que más adelante tengamos la oportunidad de verlo ya de manera física aquí en el instituto, en nuestras aulas de nueva cuenta, pero de verdad me da mucho gusto verlo y saber que está bien, gozando de salud, todos resguardados, pero sobre todo gozando de salud y verlo, poder transmitirnos esos conocimientos. Enhorabuena, doctor. Un abrazo a la distancia. Igualmente, muchísimas gracias. Y de verdad, muchísimas gracias. No saben qué gusto me da participar en los 15 años después de haber participado en los inicios. Es de verdad un gustazo. Además, ustedes saben que le tengo un cariño muy especial a Campeche, porque antes de este instituto tuve el gusto de participar con la universidad en las maestrías, ayudando a crear las maestrías en la Facultad de Derecho y con el tribunal. Entonces, para mí Campeche es, bueno, mi hija se quejaba cada vez que yo salía a Campeche, porque iba a veces 5, 6, 7 veces en el semestre. Ya te vas a tu Campechito. Entonces, para mí, de verdad, Campeche siempre ha sido muy, muy especial, y pues hay grandes amigos ahí, como ustedes, que hay que volverlos a ver. Así es que esperemos que pase la pandemia rápido y podamos vernos físicamente. Así es, doctor. Un abrazo, doctor. Gracias, doctor. Solo nos resta a todo el público que nos acompaña, ¿verdad? Agradecemos su presencia, esperando que sigan pasando muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias de nuevo.